¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la psicóloga Elizabeth. El día de hoy vamos a tocar el tema de autoestima en la familia. Espero que se conecten más. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se le escucha. Buenas tardes, doctora. Sí, le escuchamos perfectamente. Ya, genial. Bien, entonces, autoestima en la familia es un tema muy importante, del cual todas las familias tienen que prestar mucha atención, ¿ya? No solamente mamá, papá, sino también la pareja, sino también los tíos, en realidad toda la familia involucrada, hasta los hijos también, ¿ya? Vamos a empezar. Bien, para definir lo que es el término autoestima, ¿no? Viene del griego por sí mismo, estima del latín, ¿no? Valorar, evaluar y apreciarse a uno mismo. Juntando estas dos palabritas es prácticamente lo que nosotros pensamos, evaluamos y nos valoramos y apreciamos de nosotros mismos, ¿ya? Esto es una autoestima individual, ¿no? Lo voy a separar en dos, lo que es autoestima y lo que es también familia, como para que ustedes puedan también relacionarlo e identificar, ¿ya? Bien, ¿qué es la autoestima en sí? Es la evaluación, ¿no? Que se hace cada persona en sí misma, qué es lo que uno piensa de sí mismo, las creencias, nuestras ideas, cómo nos sentimos también, cómo nos apreciamos, si nos aceptamos o no nos aceptamos, que se refleja, dice, al amarse, valorarse, ¿no? Positiva o negativamente. Es ahí donde viene lo que son el tipo de autoestima, ¿no? Autoestima alta, autoestima media, autoestima baja. Los que dicen ser también que tienen mucha autoestima o se quieren demasiado, sin embargo, es una sobrecompensación del cual no está teniendo una autoestima, ¿no? O la grandiosidad o el egocentrismo que reflejan muchas personas, eso quiere decir de que no hay una autoestima real, ¿ya? Y de igual manera, pues, se refuerza la confianza, ¿no? Interna que se proyecta a través de la manifestación de diferentes conductas, ¿no? Hay tres tipos de componentes, ¿ya? De los cuales es muy importante tocarlo. Por ejemplo, la dimensión cognitiva, que quiere decir lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras creencias, qué pensamos de nosotros, qué creencias tenemos, qué pensamientos u opiniones estamos teniendo de nosotros mismos, ¿no? Ese es el autoconcepto, ¿ya? El autoconcepto es lo que conlleva a construir una concepción interna, ¿no? Interna de uno mismo, generada a partir de creencias, como ahí mismo dice, ¿no? Pensamientos que tienen de sí mismo. Cómo saber cuáles son, por ejemplo, sus propias capacidades, virtudes, defectos. Eso es conocerse. Y eso es lo que es el autoconcepto. La dimensión conductual o autoimagen se refiere a lo que nosotros decimos y hacemos. Es decir, se representa en dos maneras: modo de ser e imagen personal, ¿no? El modo de ser está relacionado a cómo nos vemos, si somos gruñones, si somos felices, si estamos tristes, si somos reservados, si somos extrovertidos, etc. Y la imagen personal obviamente se relaciona al aspecto físico, ¿no? Es decir, si somos morenos, rubios, altos, bajos, etc. Y la dimensión afectiva hace referencia a lo que sentimos, el aprecio, la estima que nos damos a nosotros mismos y a los demás también, ¿no? Cuando nos aceptamos, nos queremos, o de repente no nos aceptamos, ¿no? No nos estamos queriendo. De repente buscamos otro tipo de alternativas para huir, porque no queremos y no nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿no? Es por eso que la persona, en cuanto al desarrollo de esta, va evolucionando, va desarrollándose, va generando esta autoestima y va empezando a identificarse. Es decir,
buscando su identidad, ¿no? Empieza a buscar esa identidad. Y cuando no haya esa identidad, es ahí donde su autoestima va bajando, porque esa autoestima también se forma. Y ya les voy a explicar cómo se forma. Entonces, esta identidad, esta persona va buscando esta identidad, ¿no? Se pinta el cabello, de repente se hace muchas cosas, entra a estos grupitos, ¿no? Que son muy comunes, muy conocidos, grupito punk, grupito emo, grupito rockero, para aquí, hippie, etc. Entonces van buscando esta identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando su aceptación, ¿ya? Entonces, la dimensión afectiva, pues, hace referencia, como les repito, a lo que sentimos, el aprecio, la estima que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que es la autoestima. Y estos tres componentes son básicos en la autoestima. Por ejemplo, dice acá, en algunas personas, dice, a ver, algunas personas adultas se sienten incapaces o tienen miedo de concluir sus estudios, ¿no? Por ejemplo, porque piensan, soy un tonto para aprender, no sirvo para eso, yo no puedo hacerlo, ya estoy muy viejo para eso es muy típico. En este caso, eso sería una dimensión cognitiva, o el autoconcepto, la idea, la creencia que tenemos de uno mismo, ¿no? ¿Y cómo actúan? ¿Cómo es que viene esta autoimagen, esta dimensión conductual? ¿Cómo actúan? ¿Pasiva o agresivamente? ¿Qué quiere decir? Pasiva, se retraen, reprimen, ¿no? Callan, modo sumiso también, o agresivamente, ¿no? Al hablar del tema, impulsivos o agresivos, etc. ¿Y cómo se sienten? Se sienten inseguros, les causa miedo, les causa ansiedad, y esa es la dimensión afectiva. Entonces, acá, en este ejemplito, podemos ver el conjunto de las tres dimensiones, ¿no? Este ejemplo, es básicamente una autoestima baja, ¿no? Una autoestima baja. Porque esta misma persona se está diciendo a sí mismo que piensa de él. ¿Qué es lo que piensa de él? Que es un tonto, que no sirve para nada, que no puede, que está muy viejo para eso. Su actuar, su comportamiento, su conducta va a ser de manera agresiva o pasiva, ¿no? O se puede retraer o puede agredir verbalmente o físicamente. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir esta persona? Pues con inseguridad, con miedo, con ansiedad, con estrés, ¿no? De repente puede entrar un cuadro depresivo, etc. Este es un claro ejemplo de lo que es una autoestima baja, pues, ¿no? Ahora, veamos el factor familiar. En el factor familia, los factores que intervienen en el desarrollo de la autoestima, en primer lugar, empiezan por la familia, ¿no? La autoestima se forma en un contexto social, a partir de las relaciones que el sujeto establece con las demás personas del entorno en donde se desenvuelve, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer contexto social? Pues sería la familia, ¿no? La familia. El contexto familiar es el primer eslabón estructural de la sociedad, ¿no? De la sociedad. Y el segundo, pues sería el contexto social. Amigos, trabajo, colegio, las mismas tradiciones, ¿no? Morales también. Es decir, la primera fuente de formación de la autoestima serían los padres. Y posteriormente, la sociedad, ¿no? Como acá dice, es la primera instancia transmisora donde se van adquiriendo las bases necesarias para actuar con seguridad, confianza, autonomía, ¿no? Asimismo, como también se va construyendo las primeras experiencias, los primeros sentimientos, quien les enseña los primeros valores, comportamientos. Recordemos que esas personas, ¿no? Empiezan a aprender por modelamiento, observación, etc. Así como los padres pueden fomentar una buena autoestima, también la pueden deformar o disminuir. Por ello, dice aquí, es muy importante que el ambiente familiar fomente respeto, aceptación, amor y apoyo, ¿no? Entonces, así como una familia, una estructura familiar, no solamente de mamá, papá, sino también de la esposa, de los tíos, de los abuelos, pueden fomentar una muy buena autoestima. Quizá mamá, papá
trabajando o no están en casa, pero de repente hay un soporte familiar ahí que quizá puede ser la tía, el tío, los abuelos, que les enseña estas funciones, ¿no? Respeto, aceptación, amor, apoyo. Ahora, cuando hablamos de aceptación, es de aceptación hacia la otra persona. Nosotros tenemos en cuenta, como personas pues, que nos conocemos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos. Tenemos limitaciones, ¿no? Que ahorita también lo voy a explicar. Estas limitaciones también es muy importante que la familia lo acepte y lo respete, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner acá unos ejemplos. Acá influye y es muy importante la implicación parental, es decir, los padres, pues, ¿no? La aceptación incondicional, expectativas claras, el respeto y la coherencia. Estos 3 puntos son muy fundamentales para la familia, ¿ya? La familia tiene que tener estos puntos bien claros. No solamente, repito, mamá y papá, sino también la esposa, los tíos, los abuelos, los hijos, etc. La implicación parental, se refiere al compromiso con el tratamiento. Por eso nosotros, aquí los psicólogos, todo el mundo del staff de acá del centro, somos muy respetuosos o apegados a las reglas, a las normas, y también pedimos lo mismo a las familias, ¿no? El compromiso con el tratamiento, es decir, que las familias estén comprometidas a las reglas de aquí del centro, a las terapias, tanto virtuales, que son muy importantes, vía Zoom, como también las presenciales, como también qué es las recomendaciones que les da su psicólogo en el tratamiento de sus hijos, ¿no? Atención ante las recomendaciones de estos. La vinculación, la familia se tiene que vincular con los hijos. Muchas veces dejan a los hijos y ya chao. No, ese es el punto, ¿no? Hay que vincularse más, hay que trabajar un poco más en esos aspectos. También hay que reconocer, ¿no? Reconocer el tema de nuestros errores, no somos perfectos, todos tenemos errores. Entonces, el reconocer en qué erramos, en qué nos equivocamos, también es muy importante para que el familiar, su hijo acá internado, vea de que usted es de carne y hueso, esto es un ser humano, y también se equivoca así como él, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la implicación parental. La aceptación incondicional quiere decir aceptar la enfermedad mental que tiene el sujeto, ¿no? Es muy importante esto, porque para el paciente le cuesta mucho reconocer que tiene una enfermedad mental que se llama la adicción. Entonces también puedo entender que a la familia también le cuesta mucho aceptarlo. Sin embargo, si no hay esta aceptación, se pueden cometer muchos errores, ¿no? Y pueden poner en riesgo al paciente, a su hijo. Aceptar sus virtudes, sus debilidades, las potencialidades y limitaciones que quien tiene. Es decir, cada uno conoce a sus hijos, pues, ¿no? Entonces pueden entender, pueden ver y evaluar qué virtudes y debilidades tienen. De acuerdo a ellas es lo que ustedes pueden y no pueden hacer. Es decir, una aceptación incondicional es, bueno, mi hijo tiene una adicción a lo que es el alcohol, ok. Por ende, entonces yo estoy aceptando que esta persona tiene una enfermedad mental. ¿Qué hago? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo cuido? Pues no teniendo ningún tipo de bebida alcohólica o de alcohol en casa, ¿no? Porque si no, eso podría ser un riesgo para él. Otra de los que influye son las expectativas claras, ¿no? Las expectativas claras quiere decir expectativas y límites que tienen que ser bien definidos. Un exceso de permisividad de los padres, de la esposa, de los tíos o de los abuelos, se relaciona con conductas negativas. Esto puede generar, de repente, conductas impulsivas o agresivas. Al igual que los límites excesivamente severos o muy rígidos, ¿no? O difícil de repente de alcanzar, también podrían generar un comportamiento negativo, como puede ser el aislamiento, la inseguridad, la ansiedad, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante establecer expectativas y límites bien definidos. Establecer expectativas altas, pero no imposibles. Y límites firmes, pero no rígidos, ¿no? Hay que tener en cuenta esto último también.
Muchas veces se confunde el tema de que yo no quiero gritar a mi hijo. No, no estamos pidiendo que los griten, sino que sean firmes, ¿no? Fuertes. Mostrar esa fortaleza que quizá el hijo o el paciente necesita para fomentar y así formar su carácter, ser más fuerte. Porque si ha caído en drogas, en consumo, es porque en su momento ha tenido debilidades, ¿ya? Por otro lado, también el respeto. Consiste en un trato afable y cordial, ¿no? Implica la disposición de parte de la familia para hablar de los problemas y negociar los conflictos sin violar los derechos de los demás. Es importante que esto se pueda entablar en una conversación en la mesa, de repente después de cenar, después de almorzar, una reunión familiar, ¿no? En los cuales siempre con una comunicación asertiva para no poder entrar en discusión o de repente por ahí le falta el respeto a alguien o a la otra persona, etcétera, siempre con mucho, mucho respeto, ¿no? Sin violar, como dicen, los derechos de los demás. Pero entablar también una conversación democrática y llegar a una negociación también puede ser, ¿no? Coherencia. Coherencia consiste en que se lleve a cabo todos estos puntos. Implicación parental, aceptación incondicional, expectativas claras, el respeto, o sea, es decir, todos estos puntos se lleven a cabo, ¿no? Pero de manera coherente. ¿Qué quiere decir? Que todos estos puntos se lleven, pero al pie de la letra, ¿ya? Actitudes preponderantes sin ahogo, es decir, no ser una persona tan autoritaria, no ser autoritario, sino ser democráticos pero firmes, ¿no? La firmeza sin rigidez, dice aquí. Entonces, una firmeza quiere decir, no hay que ser, o no es necesario ser autoritarios o castradores, padres castradores, para poder llegar a ser rígidos o firmes, mejor dicho. Firmes pegados a la regla. La aceptación sin tener que pasar por alto las cosas, ¿no? Tampoco nos vayamos al extremo. La aceptación sin pasar por alto las cosas. Por ejemplo, ay, bueno, ya, solamente por esta vez salió. Ya, pero la próxima ya no sale. Ya le están pasando por alto las cosas, ya le están pasando por agüita tibia. Entonces, eso no es recomendable, ¿no? Siempre es bueno seguir las normas. Ser democrático sin ser simplista. Es decir, también pido la opinión de los demás para ver qué es lo que los demás opinan, qué ideas tienen, así se pueda llegar a un mejor acuerdo y así también puedan llevarse mucho mejor todos como familia, ¿no? Entonces, ¿qué importante tienen estos 4 puntos, bueno, 5 puntos en realidad? Implicación parental, aceptación incondicional, expectativas claras, el respeto y la coherencia, ¿no? Todos estos puntos son muy fundamentales. Así que, entonces, ahora sí. ¿Pregunta o alguien quiere preguntar? Por favor, pregunten. Buenas tardes, doctora. Entonces, para resumir un poquito la reunión, significa de que nosotros como familia ya debemos estar preparándonos para el día de que los chicos vayan cada uno a su casa, comenzar a colocar las reglas, comenzar a reinventar una nueva familia, una nueva estructura, para que cuando ellos salgan, ellos puedan estar en un ambiente adecuado. Esa es la idea que tengo de la charla de hoy día. ¿Lo correcto? Así es, muy, muy buena idea y tiene toda la razón, claro. Los chicos acá, chicas, chicos que están internados en el centro, obviamente están aquí pasando por un proceso de rehabilitación. Pero también es bueno que en este tiempo la familia en casa también trabaje, ¿no? Con uno mismo, esos patrones conductuales que de repente se han venido frecuentando, esos patrones conductuales negativos, se tiene que trabajar con el psicólogo o psicóloga correspondiente para que pueda mejorar la situación, para que pueda mejorar la estructura familiar, ¿no? No solamente el paciente tiene que rehabilitarse, sino también la familia tiene que mejorar. Doctora, ¿y qué pasa en el caso si hay uno de los miembros de la familia que no desea, que no acepta? En realidad, mi caso es mi esposo. Él no desea asistir a ninguna otra terapia. Él cuando tenemos las charlas como que está ocupado, como que se rehúsa a aceptarlo. En ese caso, ¿qué podríamos hacer? Porque
En realidad, si él no está aceptando las reglas, él sigue consumiendo licor, él sigue consumiendo y quiere seguir haciendo la vida como antes, cuando Fabiana salga, eso definitivamente no la va a ayudar. ¿Qué tan bueno sería o qué tan malo sería para ella que cuando ella salga nosotros ya estemos pues realmente separados, ¿no? Para poderle evitar a ella de mal y seguir en el círculo vicioso en el que hemos estado. Así es. Sí, ocurre, ¿no? Que muchas veces tenemos algún familiar del cual no tiene esta aceptación o también está involucrado en consumos. Por eso es tan importante, como les decía, el tema del compromiso, ¿no? El compromiso familiar. Sería muy bonito de que todos estarían comprometidos, pero siempre hay unas que otras personas que de repente no lo están tanto, ¿no? ¿Y cuánto podría causar, cuánto podría perjudicar a la persona que se esté rehabilitando? Pues la pondríamos en riesgo, ¿no? Es un riesgo muy fuerte, porque si esta persona vive en casa, entonces constantemente va a ver de que la persona consume o que no acepta o tiene este comportamiento negativo. Entonces todo eso puede influenciar a que ella o él recaiga, ¿no? Entonces es por ello que mejor se ponga en un ambiente en el cual sea pues simplemente un factor protector, ¿no? Que esté involucrados personas que estén realmente comprometidas a ayudarla y que se mantenga en su limpieza, ¿no? Obviamente que esta persona, sea mujer o hombre, tiene que poner pues de su parte también, ¿no? Pero la familia ayuda bastante. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Doctora, mi pregunta o mi consulta es, ¿ellos desde cuándo realmente entran en conciencia? ¿Después de cuánto tiempo de internado llegan a tener conciencia de su consumo o aceptan su consumo? Y muy aparte de eso, mi pregunta también es, bueno, quisiera que me conteste sobre eso. Ok, bueno, todas las personas no somos iguales, ¿no? Tenemos acá un programa que está dividido por varias fases, de las cuales en la primera fase, que es de acogida, es donde esta persona tiene que trabajar su conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir? De que tiene que aceptar que tiene una enfermedad mental que se llama adicción. Sin embargo, como repito, pues no todos van al mismo ritmo, ¿no? Hay algunos que van más rápido, otros van más lento, y dependiendo también de su diagnóstico, ¿no? Si son pacientitos duales o solamente adictos, etcétera. Entonces eso también influye mucho en su conciencia de enfermedad, ¿no? ¿En cuánto tiempo exactamente? No le puedo poner un tiempo exacto porque, como le repito, pues cada uno va a su propio ritmo. Pero sí es importante que esta persona aprenda a reconocer. Cuando esta persona ya empieza a reconocer cuáles fueron sus errores, qué consecuencias le trajo el consumo de drogas, qué es lo que hizo con él mismo, con su familia, qué consecuencias trajo, qué problemas le trajo. Cuando él es consciente de todo ello, es ahí donde él empieza a tener ya mayor conciencia de enfermedad, ¿no? Doctora, ellos, por ejemplo, cambian de mandil, de chaleco. Mira, mi hijo tiene 3 meses, estaba con rojo, ya pasó al amarillo. ¿Eso quiere decir de que él ya está aceptando sus errores o por qué le cambian de color? ¿Me puede explicar eso? El ascenso de la fase es por varios motivos. Uno, por el tema de que ya cumple los objetivos, otro por temas de estrategia. Eso tendría que preguntarle a su propio psicólogo o psicóloga correspondiente para ver por qué motivo está ya en la fase de comunidad, ¿no? Y así le pueda detallar un poco más el tema ahí, ¿no? Ya, y mi curiosidad también era de que, por ejemplo, a nosotros nos dan charlas como esta, ¿no? Y que es muy interesante, que aprendemos mucho de esto. A ellos también le dan charlas igual como a nosotros para concientizar hasta dónde han llegado, su forma de ser, sus actitudes, el daño que han originado personal y familiar, o sea,
le explican, le hacen tomar conciencia en el centro? Claro, claro que sí, por supuesto. O sea, no solamente las familias tienen terapias virtuales. Claro que ellos están acá en el centro y ellos tienen terapias presenciales, ¿no? Que es mucho mejor. Y no solamente individuales con cada psicólogo, sino también grupales, con los psicólogos correspondientes. Por ejemplo, a mi persona le toca las terapias grupales de acogida, ¿no? Otro psicólogo le toca la fase de comunidad, de operadores, de pre y re, y así. Y no solamente con los psicólogos, sino también con los coordinadores, también tienen terapias grupales, ¿no? Entonces, lo que ustedes saben, lo que ustedes están informándose ahorita vía virtual, ellos también lo saben. Ellos también trabajan en eso. Entonces, sí es bueno de que cuando tengan la oportunidad de conversar con sus hijos, con los chicos acá en el centro, le pregunten, ¿no? Le pregunten sobre estos tipos de temas que estamos exponiendo, para así ver si realmente hay un compromiso, si realmente pues están atentos a las terapias o no. Sí, doctora. Bueno, gracias por el alcance. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más para ya cerrar? Psicóloga. Sí, dígame. Psicóloga, muy buenas tardes. Le quería hacerle una consulta. Mire, mi hijo es la segunda vez que ingresa a esta etapa, ¿no? Él ya ha tenido un internamiento de 16 meses. Y a los 15 días que salió, tuvo su recaída, a la cual inmediatamente, pues, opté por volverlo a internar, ¿no? Entonces, lo que yo le quería preguntar, porque es una curiosidad. Mire, yo tengo un minimarket. Entonces, cuando Darío salió, pues yo todo el día trabajando ahí. Entonces, Darío constantemente estaba ahí, queriéndome apoyar, limpiando, haciendo. Pero en mi minimarket, pues, usted sabe que mi minimarket vende de todo, ¿no? Entonces, vendo licores, cigarros, de todo en general. Entonces yo quería saber qué tan peligroso es que mi hijo, acabando este nuevo internamiento, pueda ser, qué peligroso puede ser para él, ¿no? De repente entrar a Minimarket, porque la idea de él era ayudarme, pero no sé si de repente el ver licores, cigarros, eso le haya incentivado a su recaída tan pronta, ¿no? Esa era la pregunta, psicóloga. Claro, a ver, en realidad es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero cuanto más la persona se ponga en un ambiente de riesgo, es más probable o aumentan las posibilidades de que recaiga. Es como una personita que de repente necesita dejar los dulces, pero si todos los días pasa por la misma tienda de dulcería, va a acabar terminándose de comer o de comprar uno que otro dulce. Así no quiera, así su intención sea otra, ¿no? Pero lamentablemente pues va a terminar haciéndolo. Entonces recuerden familias, todas las familias, de que lo que tienen sus hijos son una adicción, es una enfermedad. No hay cura, solo hay tratamiento. Entonces esta enfermedad va a querer salir en cualquier momento. De repente en la tienda, de repente, no sé, afuera, con los amigos, va a querer salir. El tema es cómo afronten ellos estas situaciones. Pero claro está, de que por más que sea la intención de querer ayudar a la madre, a usted, pues él se está poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, lo primero que él tiene que tener en cuenta, su prioridad es su limpieza. Aunque sus intenciones sean buenas, se pone en riesgo de igual manera. Entonces, para evitar, prevenir, si la quiere ayudar, es no ir a ese lugar, porque si no va a recaer. Y bueno, usted ya vio, recayó y está nuevamente internado. Entonces, esto no ayuda a la familia, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Entonces, por eso mismo, hay que tener bien en cuenta cuáles son las limitaciones y las virtudes también de los hijos. Las limitaciones es por más que yo quiera de repente tener a mi hijo a mi lado ayudándome, lo voy a poner en riesgo, ¿no? Entonces es mejor prevenir.
¿no? Es mejor evitar. Psicóloga. Sí, sí, sí. Psicóloga, escúchame. En el primer internamiento, la psicóloga que tuvo mi hijo en ese entonces, yo le comenté acerca de mi negocio. Yo vivo en la segunda planta y en el primer piso está mi negocio. Le comenté de ese negocio y sus palabras fueron lo siguiente. Me dice, la cerveza, lo va a encontrar saliendo de aquí de la misma casa en una esquina o pasando por una calle o por cualquier sitio va a encontrar, va a mirar, me dijo eso. Entonces, él tiene que aprender, me dijo, él con todo lo que le damos, él tiene que aprender a afrontar esos momentos, ¿no? Entonces, yo lo que quería, ¿qué me sugería usted? Porque yo veo un segundo piso y la única escalera es la interna a mi negocio. Entonces, ¿qué me sugería usted? ¿Que me mude a otro lugar o la verdad que con eso que me pasó, estoy incierta y no sé qué hacer. Ahora, otra cosa, las terapias familiares es una vez al mes, porque antes, bueno, tenía más comunicación con mi hijo, pero bueno, yo entiendo que a raíz de la raquel de mi hijo de repente se ha cambiado todo el proceso, ¿no? Con la psicóloga conversamos una vez al mes y es que yo la tengo que llamar, ¿no? Ahora yo no sé si ese es su trabajo de ella. De repente no entiendo porque en la primera etapa con la psicóloga había, no una comunicación muy fluida, pero sí más terapias, más conversaciones con esa nueva psicóloga. Converso con ella una vez al mes, pero como que ese sí muy esporádico. Entonces, y hablamos 45 minutos a una hora, ¿no? Entonces, entiendo que por esto el regreso de la pandemia que hemos estado pasando, se haya suspendido todo. Pero no sé si ese es el proceso de mi hijo o es que han cambiado las técnicas. Estoy incierta en todo eso. E incluso ayer le llamé a mi psicóloga, a la psicóloga de mi hijo para preguntarle, pero es muy difícil contactarme con ella. Entonces hay muchas cosas que le quisiera preguntar a ella sola, sin delante de él, así como le estoy preguntando a usted, ¿no? Claro, claro, sí, sí entiendo. Mire, nos quedan 3 minutos. En caso se corte, ¿desean retomar la videollamada o la conferencia vía Zoom para poder volverles a mandar el link para así contestar la pregunta y, bueno, comentarles un poquito más? Bueno, yo en particular he sido psicóloga. Claro, ya. Bueno, Sí, yo también, sí. bien, como le decía, bueno, si bien es cierto, sí, tiene que afrontar, pero si en caso se puede prevenir, todo lo que se pueda prevenir. Por eso digo, los factores de riesgo son lugares de consumo, parques, calles, no sé, de repente mini markets también, donde han consumido, y si han consumido ahí, es mejor evitar, ¿no? Pero si en este caso no se puede evitar, porque obviamente, pues, el alcohol está en todas las tiendas prácticamente, van a tener que afrontar, ¿ya? Pero va a tener que ver mucho, y va a tener que depender también mucho del paciente, sus estrategias de afrontamiento y también de la familia, que tan comprometidas están para poder ayudar a su hijo, pues, ¿no? Si en caso tiene que afrontar porque el mini market está cerca, como usted dice, vive en el segundo piso, entonces va a tener que hacerlo. Pero si puede evitar en todo lo posible, evítelo, ¿no? De repente no que esté todo el día en el mini market, de repente que esté solamente unos minutos o para entregarle algo y luego se retire, pero todo el día, obviamente con el consumo, con el alcohol a su lado, puede generarle también ansiedad, ¿no? Puede generarle de repente un craving, qué sé yo, o puede generarle también un síndrome, querer consumir o esta molestia, pero más va a poder las ganas de ayudar a la mamá. Pero también tiene que pensar en él, en su limpieza, en su mantenimiento. Si ya le está generando esta incomodidad, estas ganas de querer consumir, él tiene que ser honesto, ¿no? Decir, mira mamá, me está generando un craving, ¿no? Me estoy poniendo ansioso, quiero consumir, mejor es preferible no estar acá por un tiempo. Y luego que suba al segundo piso, o que de repente esté en otro trabajo, o esté estudiando, o en alguna otra actividad distractora, como para que no esté en ese ambiente donde pues hay alcohol, ¿no?
¿Ya? Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, y en cuanto a las terapias virtuales vía Zoom, sí es cada cierto tiempo. Las individuales, que son más personales con el psicólogo o psicóloga, son cada 15, 20 días aproximadamente. Ahora, si la psicóloga o el psicólogo no los llama, es porque de repente, pues, todo está bien, todo está tranquilo, ¿no? Yo sugiero esto, ¿no? Entonces, queden, organícense en su propio horario, qué día, a qué hora, ¿no? Pueden tener estas terapias para que no haya esta dificultad de no poder conversar o no tienen tiempo, o etcétera.